Pienso, luego estorbo, puso Forges en boca de uno de sus personajes. El dibujante fallecido el pasado 22 de febrero, que llegó a ser sometido en 1977 a un consejo de guerra del que resultó absuelto por falta de pruebas, supo sortear como nadie los ataques a la libertad de expresión durante más de 50 años. Antonio Fraguas decía que siempre hay censura y que no hay más remedio que intentar esquivarla. Su muerte ha coincidido con la publicación de un informe en el que Amnistía Internacional denuncia los retrocesos que experimentó la libertad de expresión en España en el año 2017. Al parecer, Forges no andaba equivocado. Hoy hablamos de libertad de expresión. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche hablamos de libertad de expresión. Siempre que se habla de estas cosas parece que uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Solamente el hecho de mencionarlo ya da apuro. Contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Pablo Echenique, secretario de Organización y Programa de Podemos. Bienvenido. Un placer. Nos acompaña también María Eugenia Palop, profesora de Filosofía del Derecho, de Filosofía Política en la Carlos III. Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Paula Ortiz, directora de cine, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Se estrena en Fort Apache Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Bienvenida. Gracias, encantada. Rubén Herrero de Castro, profesor de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, analista político. Bienvenido al programa. Encantado, como siempre. Y cierra la mesa Antonio Maestre, periodista en La Marea. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Enseguida empezamos a expresarnos libremente, pero antes, como siempre, en el punto de mira. En España, tras la reforma del Código Penal impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, se está produciendo un retroceso en las libertades civiles. Personas enjuiciadas por poner tweets, incluso condenadas, como el cantante César Strawberry. Raperos condenados a 3 años de cárcel como Valtonyc. El secuestro del libro Fariña, que cuenta el narcotráfico en Galicia. La retirada de una obra de arte de Arco por tener imágenes de presos del procés catalán. El gobierno del PP, junto con los poderes judiciales, persiguen casi cualquier delito de opinión que venga de la izquierda o del independentismo. Tal es la paradoja que a día de hoy se encausa a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA estaba activa. Esta noche, en Fort Apache, analizamos los recortes de libertades en España. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, 1 minuto para responder. Empiezo contigo, Pablo. ¿Por qué este activismo judicial y policial contra los delitos de opinión? Claro, yo creo que tiene toda la lógica del mundo, digamos, es como la última fase de un programa político que lleva a quitarle derechos sociales y económicos a la ciudadanía. Creo que en estos momentos hay un proyecto en marcha en España que consiste pues, en privatizar lo público, en machacar a la gente humilde, en extraer riqueza de abajo hacia arriba y evidentemente este programa no puede convivir en un contexto de libertad de expresión, porque la gente habla, la gente se queja, la gente protesta y la gente se manifiesta. Por lo tanto, creo que es una consecuencia lógica de un programa político que defiende a unas élites en contra de una mayoría de la población que está aspirando a tener una vida digna. María Eugenia. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los derechos son limitados, ¿no? Y por tanto siempre tiene que existir la libertad de ofender como la libertad de sentirse ofendido. Dicho esto, también todos los derechos tienen un contenido esencial, que es el que hay que disputar, porque ese contenido esencial es el que hace que identifiquemos al derecho, en este caso la libertad de expresión. ¿Qué está ocurriendo en este tiempo? Bueno, pues que se está atacando al contenido esencial de la libertad de expresión, a mi manera de ver, y una de las explicaciones puede ser que se está intentando limitar el ámbito de lo decible que se abrió precisamente con los movimientos de protesta en el 2008 y en el concreto caso de España a partir del 15M. Ahí se abrió un espacio en el que se empezó a hablar de cosas de las que no se hablaba, como el ACT, ¿no? La cultura de la transición del 78, la memoria histórica y el franquismo, la corona, la judicatura. No en vano, los casos de condenas que ha
habido en el 2017 y en el espacio de 2011 a 2017 han sido el caso de Casandra, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, presos políticos en democracia, es decir, básicamente aquello que tiene que ver con esos espacios que se abrieron. Paula. Bueno, es que este es un tema que tiene tantísimos tentáculos a nivel social, judicial, de medios de expresión, de la comunicación en sí mismo, ontológica, de la erosión de los derechos éticos. A mí hay algo que, de entre todos esos tentáculos, que por la parte que vivo y que me preocupa tantísimo, es, como estaba diciendo Pablo, es el final de un camino y de un programa. Creo que de un programa político y profundamente y filosófico, educacionalmente, que ya está erosionando la propia libertad de expresión, la ontología de poder decir, y no solo de expresión, sino de creación. Es decir, cuando ya la libertad de pensamiento está en ese punto de mira y está cuestionada en sí misma, ¿qué nos queda? Es que es lo más peligroso que puede haber, y por supuesto es el final de todo un programa político peligrosísimo. Yolanda. Bueno, desde la PDL el planteamiento que hacemos es, al margen de consideraciones éticas, morales o sociales, eminentemente jurídico. Y por suerte, el derecho internacional y los organismos internacionales, muchos debates y muchas cuestiones que nos pueden parecer problemáticas, las han cerrado. En la ponderación entre libertad de expresión y libertad de información como derecho fundamental, cuando choca con otros derechos, que son también respetables, el límite siempre tiene que ser el derecho a las personas y no el derecho a las ideas. Es decir, no existe el derecho a no ser ofendido. Nuestro foco es los estándares internacionales y, por desgracia, España tiene un problema. La PDLI resumía 2017 en su informe anual como el año de los delitos de opinión, y solo hace falta ver lo que ha ocurrido en la última semana. Son acontecimientos impropios de una democracia, pero impropios de una democracia plural que consiente todo tipo de opiniones. Precisamente la razón de ser de que la libertad de expresión esté protegida es para amparar aquellas expresiones minoritarias que pueden ser moralmente reprobables o que nos llamen la atención o puedan ser radicales o incluso antisistema, pero en un sistema democrático deben ser no solo expresables, sino protegidas. Rubén. Lo que hay que poner es orden. Y porque hay una ley de nada que pone orden, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Una leyecita, que no pasa nada. ¿Qué sucede? Que a la izquierda radical, democracia es discrecionalidad. Opinión, libertad de opinión para sus ideas, no para los que a lo mejor queremos plantear otro relato al que plantea la izquierda radical. Yo no creo que por condenar a personas que enaltecen el terrorismo, se ríen de las víctimas de ETA, la democracia esté en peligro. Yo creo que hay que proteger el honor de las personas, y quienes, con su actitud, atacan ese honor, menosprecian a las víctimas del terrorismo, insultan, amparados en el anonimato de las redes sociales, tienen que ser castigados. Y no pasa nada. Y en España no hay presos políticos. Hay malversadores, rebeldes y sediciosos. Antonio. Bueno, yo creo que el objetivo es un objetivo político, una intencionalidad política que tiene que ver con el intentar mover la ventana de lo decible a la extrema izquierda para, por asociación, eliminar fuera del debate público, de la opinión pública aceptable, pues ciertas ideas políticas. Es decir, si tú consigues mover la ventana de lo decible asociándola a ideas de izquierdas, pues vas a tener mucha dificultad, o estas ideas de izquierda van a tener mucha dificultad para tener una visibilidad pública, una visibilidad política. Por eso lo que se hace es intentar asociar siempre estas ideas a unos proyectos políticos diferentes, o a la izquierda, por ejemplo, del Partido Socialista. La idea es, por asociación, intentar hacer que proyectos políticos no tengan representación pública, lo tengan más difícil, y por eso se intenta criminalizar las ideas, criminalizar ideas, criminalizar lo decible. A mí hay una cosa que me llama la atención y sobre la que os quiero preguntar, porque ya tenemos una cierta edad. Esto antes en España no pasaba, y en España pasaban cosas políticas importantes. O sea, en España, paralelamente a la actividad terrorista de ETA y de los GAL, se hacían chistes sobre cualquier cosa. Se hacían chistes sobre ETA, se hacían chistes sobre los GAL, se hacían chistes machistas, muy desagradables. Los martes y 13, mi marido me pega. Se hacían chistes homófobos que estaban en el mainstream. Es verdad que ahora eso nos suena como
digamos, impresentable, los chistes de José María García con el rey, pero hombre, nadie se imagina, no sé, yo no me imagino, un tribunal juzgándoles o encausándoles por hacer chistes de mal gusto. Y de lo que estamos hablando en este país, bueno, es que a Casandra Vera la condenó la Audiencia Nacional por hacer bromas sobre Carrero Blanco. Es decir, por hacer bromas, ni siquiera por una actividad política subversiva, por muy poca gracia que pudieran tener las bromas. Es decir, es que cuando hablan los raperos, ni siquiera están hablando como portavoces de un movimiento político que llamen... Son como raperos que hacen canciones en un ambiente como muy reducido. Creo que esto es muy llamativo porque esto en España no ocurría. O sea, yo en mi adolescencia escuchabas a Cortatu y escuchabas a Cortatu diciendo cosas que si las dijeran ahora algunos raperos van a la Audiencia Nacional seguro. Y esto fíjate, no deja de llamarme la atención. Cuando estabas hablando, Pablo, ha dicho Rubén, una víctima de ETA. Y yo es que aquí quiero hablar de una cuestión sobre tiene que ver con cómo el relato, o sea, la hegemonía del relato tiene aplicaciones concretas en la ley. Es decir, ¿por qué Carrero Blanco es una víctima de ETA y Salvador Puig Antich no? O una víctima del terrorismo y Salvador Puig Antich no es una víctima del terrorismo. Porque Salvador Puig Antich no tuvo un policía. Déjame un momento, Rubén. Entonces, lo que quiero decir es que hay tanto el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos como los derechos humanos del año 48 recogen el derecho al tiranicidio. El derecho al tiranicidio. Es decir, Carrero Blanco, aparte de ser una víctima del terrorismo, por encima de todo era un tirano, y aquí está Marisa, que es profesora del derecho, es de efecto tituli, es un tirano, consiguió su poder mediante la tiranía. Y existe el derecho internacional a defenderse frente a las tiranías. Es decir, y aquí Antoni Tapís en los años 70, en un cuadro, lo ponía, dret al tiranicidi, es decir, el derecho al tiranicidio. Cuando se mató a Reinhard Heydrich, los terroristas que mataron a Reinhard Heydrich, supuestamente aquí en España serían terroristas, pero lo que tienen es una placa en la iglesia de San Cirilo porque lo que estaban haciendo era rebelarse contra un tirano. Es decir, ¿por qué el que mata a Carrero Blanco es un terrorista y no es alguien que intenta liberarse de un tirano? Esto es filosofía del derecho y esto podrá parecer mejor, peor, pero ¿por qué no puede ser defendible esto en una democracia? Es decir, que Carrero Blanco no es igual que Miguel Ángel Blanco. Carrero Blanco le mataron, sí, es un asesinato, pero no es una víctima del terrorismo, es un tirano que fue retirado de su poder mediante la violencia, como lo fue Reinhard Heydrich. Sí, me gusta que hayas citado el caso de Casandra porque justo tenemos aquí la sentencia y aterriza muchas de las cosas que se han dicho antes en el debate. O sea, es cierto que el Tribunal Supremo dice con meridiana claridad, por desgracia, en un criterio que va oscilando y no siempre mantiene esta misma posición. Hay que decir que esta sentencia que absuelve a Casandra Vera está firmada por unanimidad por el tribunal cuando las que han sido condenatorias, como la de Strawberry que citabas, había votos, o la de Valtònyc, por ejemplo, la Audiencia Nacional, había votos discrepantes. Pues bien, esta sentencia del Supremo que absuelve a Casandra Vera incide en esto, incide que es un caso muy manido, que se trataba de chistes o de un contexto sarcástico que no tiene ningún peso social, que no había ninguna intención de herir, y pone en contexto lo que ha sucedido y los contenidos de Casandra Vera con algo que tenemos que tener muy claro. Dice que moralmente pueden ser reprobables, que pueden ser rechazables, que podemos no asumir, pero no suponen ningún riesgo. Es decir, los pone en contexto, cosa que no hacía el Supremo con la condena de Strawberry. Cualquier expresión, por muy reprobable que nos parezca, por muy moralmente que rechacemos, como los chistes machistas que tú comentabas, por cierto, que ha aparecido absuelto hace poco también una persona con ese tipo de contenidos. Hay otro tipo de reprobación que la sociedad puede hacer. Y de hecho las propias redes sociales pueden ser un buen sistema para que toda la sociedad muestre su oposición a este tipo de contenidos. Otra cosa es la responsabilidad penal. Y ahí, más allá de debates, el Tribunal Supremo, haciéndose eco de la jurisprudencia de nuestro constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de una directiva que España va a tener que transponer, que obliga a constreñir el delito de enaltecimiento a casos muy concretos que suponga un riesgo cierto, bien por la intención de la persona que expresa este contenido, bien porque existe una amenaza real. Y el hecho es que desde que ETA ha desaparecido, los juicios por enaltecimiento se han multiplicado por 5. ¿Qué hay de nuevo? Que es lo que tú te preguntas. ¿Por qué esto se ha producido? A nuestro juicio, por dos razones. Porque es cierto que tenemos una legislación mucho más represiva que acentúa la criminalización del canal. No tiene en cuenta algo muy fundamental como es la difusión. O sea, tiene más
es un agravante que tú escribas un tuit sin ningún retweet y sin ningún eco social, con muy pocos seguidores, que tú hagas el discurso en televisión. Y esto no es casual. La criminalización que introduce el PP a todo Internet, desde para hacer una movilización a cualquier contenido, no es casual y tiene mucho que ver con lo que decías al principio. Y en segundo lugar, por el tipo de operaciones policiales que están detrás de esto. No podemos olvidar que gran parte de los últimos casos que hemos visto que han producido condenas en los últimos meses y semanas provienen de las operaciones araña, que son operaciones policiales prospectivas, a nuestro juicio ilegales, rechazables y que se suponen poner un gran parte de recursos técnicos que debían estar seguramente destinados a otra cosa, a rastrear redes sociales a partir de palabras clave. Entonces, estas dos cosas, una legislación represiva y unas técnicas policiales que se llaman operación cuando en realidad son casos aislados para buscar una narrativa de desarticulación de comando terrorista, estarían detrás de este multiplicado por 5 los últimos casos que hemos visto en la Audiencia Nacional en los últimos años. Rubén, María Eugenia, Paula y Pablo. Salvador Puig Antich era un terrorista que mató a un policía. Esto para empezar. Lo segundo, la familia del almirante Carrero Blanco creo que tendrá derecho a reclamar ante la justicia si cree que se están riendo de su padre muerto. No es el caso. No lo sé, pero yo digo no, que puede tener. No, es que lo dice el Supremo, perdona que te interrumpa, pero es que justamente es que el Supremo puede tener el derecho la familia de un asesinado por la ETA, pero no esto es el caso. Fora Pache. Puede tener el derecho una familia asesinada por la ETA. Pero no es el caso, ¿eh? Bueno, pero puede tener el derecho. Démosle el derecho. Poneros por una vez en el papel de las víctimas. Poneros por una vez, solo por una vez, que los delincuentes y los criminales pobrecitos, ninguna pena por ellos. De algunas víctimas, que solo defendéis algunas víctimas. Bien, claro. Dices que ahora hay muchas sentencias por enaltecimiento y esto y lo otro. Claro, es que tuvo que venir el Partido Popular con José María Aznar a ilegalizar a los que amparaban a los asesinos de la ETA. Es que han pasado muchas cosas y muy graves en España con ETA de por medio. Se les ha amparado políticamente. La libertad de expresión en torno a esta banda de asesinos ha sido pornográfica. Y hubo que poner coto a eso, primero legalizando a su brazo político y después continuando con unas leyes absolutamente necesarias para mantener el orden público, respetar el derecho al honor y que Internet sea un poquito menos el vertedero en que se han convertido las redes sociales, basándose en el anonimato, en el insulto, en la amenaza, en la coacción, en la falta de respeto. Es que esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque no puede ser en lo que se ha convertido las redes sociales un auténtico vertedero donde se enaltece a terroristas, a asesinos. Y esto es así. Yo quiero decir dos cosas muy rápidas. No solo por el tema de las familiares, decirte que no es que en esta mesa no los tengamos en cuenta, es que esto lo pondrá el Tribunal Supremo hace 2 días, es su sentencia que absuelve a Casandra Vera y precisamente dice eso, o sea que no había ninguna intención, que el objetivo era enfocar la burla y no centrarse en las circunstancias personales, familiares y públicas del... Es que siempre, claro, tiráis de que era una performance, que era el humor negro, sí, vamos a como cuando el concejal de... Con el debate que estamos en Fora Pache y aquí respetamos los turnos. María Eugenia. Me resulta sorprendente esto que dice Rubén porque precisamente, como se ha indicado antes, en la época de ETA, en 2011 hubo solamente una condena por enaltecimiento y de 2011 a 2017 ha habido 76 condenas. Es decir, que no está todo tan relacionado con la banda. Por otra parte, también lo ha dicho Yolanda, y es que esto es una cosa que desde el punto de vista penal es una obviedad, francamente, es que no hay enaltecimiento del terrorismo cuando no hay intención de cometer ningún atentado. Esto es una cosa que se puede discutir más o menos, como de hecho está en discusión, pero desde el punto de vista penal es así. Otra cosa distinta es que tengamos en marcha desde la época de la legislación antiterrorista todo un proceso de represión que se articuló con la reforma del Código Penal, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la Ley Mordaza, por cierto, recurrida todas estas cosas ante el Constitucional, es decir, que tan claro no está. Por otra parte, fue acompañada también de una reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, algo, digamos, que va claramente de la mano. Es decir, que básicamente se ha orquestado
una articulación penal para la persecución, no solamente de este tipo de delitos, sino de otros que se plantean en la ley Mordaza. Pero todas estas cuestiones están, de hecho, recurridas ante el Tribunal Constitucional. Y la ley Mordaza, de hecho, no ha recibido el más mínimo apoyo en el ámbito internacional por parte de absolutamente ningún organismo de derechos humanos. Es decir, que me parece que hay motivos, digamos, al menos para dudar de las tipificaciones penales que se han incorporado en estos últimos años. Paula. Bueno, yo retomaba la pregunta que habías hecho, más allá de todas estas consideraciones penales, judiciales, etcétera, que es si todos los que tenemos memoria en otro momento o hace unos años esto hubiera ocurrido. Y me gustaría llevar también el debate a la cuestión cultural. No poder reírte, es decir, no poder introducir el humor, no poder introducir el valor de la risa, que desde un punto de vista filosófico es un valor transgresor, es la posibilidad de dar la verdadera risa, es la que gira el mundo al revés y por eso puede subvertir las estructuras. Eso da tanto miedo que prohibirlas nos vuelve a un estado dogmático, un estado culturalmente religioso. Y eso a otros niveles, quizá no los que estamos en el debate, sí que también deberíamos cuestionarnos que igual que sintomáticamente las penas judiciales son desmedidas, culturalmente, que es algo más sutil y mucho más inasible y quizá se debate menos, también nos lleva a un estado de convivencia dogmático, cada vez más estrecho, que lo que intenta es, pues al final, el otro valor que hay ahí es el miedo, es controlarnos por el miedo. Es decir, no poder reírte de, no poder subvertir, no poder construir desde ahí y por tanto no poder haber debate y por tanto no poder ensanchar ni nuestro mundo, ni nuestras ideas, ni nuestra manera de estar y de convivir. Entonces ahí hay algo en esto que hablabas de hace unos años, no, hace unos años, hace 20 años, estábamos en un momento de apertura brutal, de crecimiento y de poner encima de la mesa todas las posibilidades culturales y educacionales. Y ahora estamos en un momento de regresión y de ahogamiento a ese nivel dogmático que me parece que es otro de los niveles de este debate pues muy duros. Pablo. Sí, lo primero que yo quería decir es que creo que esto forma parte de una batalla cultural y creo que comparar un tuit de una chica de 20 años con matar a personas desde una banda terrorista pues es ridículo. Es decir, son cosas epistemológicamente distintas, con lo cual llevar el debate ahí creo que es hacerle poco honor al debate sobre la libertad de expresión. Es evidente que tuitear no es matar. Y estoy de acuerdo con lo que comenta Paula. Digamos, una de las armas del poder es la solemnidad. El poder se reviste de solemnidad para seguir siendo poderoso y para seguir teniendo privilegios. Y el mayor disolvente de la solemnidad es el humor, y por eso van especialmente contra el humor, porque el humor disuelve la solemnidad. Y yendo a la pregunta que hacías, ¿por qué no veíamos esto antes? Yo creo que no lo veíamos porque el poder no era tan débil como es ahora. Creo que es una señal de debilidad. Es decir, y creo que es una señal de debilidad porque creo que su programa de violentar bestialmente la libertad de expresión es irrealizable en un Estado moderno como el nuestro. Tendrían que prohibir Internet, o sea, tendrían que hacer salvajadas típicas de países completamente autoritarios. Es irrealizable. Y creo que se puede ver esto bien si ponemos un ejemplo, ¿vale? Pido si pueden poner un pequeño vídeo. ¿Tenemos el vídeo en realización? Un reality con la infanta Elena preparando el juicio con Cristina, enseñándole qué caritas hay que poner para parecer falto. No es normal, ¿no?, meterse con la monarquía a ese nivel. Yo mismo me di cuenta mientras lo estaba haciendo. Uy, esto no está muy visto, esto. ¡Ay! ¡No me entero lo que hace mi marido! A partir de ahora, cada vez que alguno de nosotros pueda ir a la cárcel... Tremendo.
Bueno, este programa tiene 300.000 oyentes diarios y 8 millones de visionados en Internet por mes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si de verdad intentamos llevar adelante el programa de meter en la cárcel a la gente, por ejemplo, con delitos tan ridículos como injurias a la corona, seguramente tendríamos que meter a media España en la cárcel. Como esto es imposible, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Retomando la intervención de Paula, es verdad que están intentando hacer eso, pero es imposible. No lo van a poder hacer en España. Pero hay una cosa, si me permitís, como partiendo de vuestro debate, alguien podría decir, como apoyando las tesis de Antonio, de si hubiéramos perdido la guerra de la independencia contra Francia, el empecinado sería un terrorista, no sería un héroe de la patria. Y Antonio puede decir Puigdemont, que es un antifascista que luchaba por una sociedad más justa. Y Rubén puede decir era un terrorista que mató a un policía. Bueno, pero en democracia se supone que los dos tienen derecho a decirlo. Y los dos tienen derecho a escribir un libro, una novela o hacer una película contando su visión de la historia. A mí me horrorizaría que ahora apareciera un policía y se llevara a Antonio o se llevara a Rubén, que es un poco lo que está ocurriendo aquí, que cada uno está pudiendo decir lo que quiera. Pues mira, para mí es un terrorista. Si se llevan a uno, se me va a llevar a mí, ¿eh? De momento sí, de momento sí. Pero claro que uno diga, no, para mí es un terrorista, y otro diga, no, para mí es un héroe, el terrorista es Carrero Blanco. Pero mucho ojo, porque la clave fundamental aquí no es tanto ese debate como que se están llevando a la gente por contar cosas. Es decir, la película de Gilo Pontecorvo de Operación Ogro es una película que simpatiza con el atentado, claramente, y es una obra maestra del cine. Habrá quien pueda decir, pues esta película me gusta o esta película no me gusta, pero yo creo que nadie se imagina, digamos, el secuestro de la película, y ahora de repente vemos que se secuestran libros, como el de Fariña. Y esto yo creo que genera una dinámica que es muy peligrosa, que es el miedo en el cuerpo. Yo llevo yendo 3 años ya a los Goya, y percibo la sensación de que hay mucha gente que en un ambiente que tendría que ser gamberro por definición, es decir, si no son gamberros los actores, las actrices, las directoras, los directores, ¿quién lo va a ser? Y sin embargo está todo el mundo como mucho cuidado, que como digas algo que le suene mal a no sé quién, te vas a quedar fuera de la foto y luego no llegan los contratos. Y si gente así tiene miedo, y lo notas, o sea, es como... Madre mía, o sea, es que lo más subversivo allí es que le vomitan a la cara del presentador, tremendo. Y en muchos lugares y en muchos ambientes, digamos que nadie se atreve a decir nada. Y eso se supone que era una cosa superada en la sociedad española, que uno podía ser libremente facha y tener opiniones fachas, y hombre, a lo mejor si lo dices en un entorno más desagradable, pues te insultan o de tal, pero lo dices, y gente podía tener opiniones contrarias, y más o menos en este país todo el mundo podía decir lo que le diera la gana. Podía haber un concierto de Cortatu en Madrid, podía haber un concierto de Negu Gorriak en Andalucía, podía haber un concierto de estirpe imperial, y se producían los conciertos aquellos, y de repente ahora hemos entrado en una fase en la que todo el mundo tiene miedo de poner un tuit porque te pueden detener por el tuit. O sea, yo creo que es un retroceso terrible. Sí, sin duda. Igual había a lo mejor algunos casos como sociedad alcohólica que sí que sufrían hombre, claro. Tipo de y Neu Gorriak también, sí. Yo sí que coincido contigo y discrepo en algún aspecto de lo que comentaba Pablo, porque es cierto que no van a poder meter todos en la cárcel, pero coincido en el efecto desaliento, que es un efecto que penalmente está contemplado. O sea, esto no es casual. Se pretende que derechos fundamentales dejen de ejercerse, o sea, la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, que no salgamos a la calle, que los fotógrafos o fotoperiodistas no fotografíen las actuaciones policiales cuando disuelven una protesta. Y en el caso del Código Penal, la amenaza está ahí. Es decir, si tenemos pues, raperos, muchos de ellos de menos de 20 años, ¿no? Como la Insurgencia, con la amenaza de entrar en la cárcel, pues posiblemente otros jóvenes se lo piensen muy bien antes de volver a ejercer su derecho a la libertad de expresión. O sea, que el efecto autocensura y el efecto desaliento está claro. No podrán meternos todos a la cárcel, pero la amenaza de un Código Penal que incluye injurias a la corona, que incluye ofensas a los sentimientos religiosos, que incluye un delito de enaltecimiento impreciso y que Naciones Unidas, los relatores de libertad de expresión y libertad de información consideran que no está suficientemente preciso como debe estar preciso, o el propio delito de injurias y calumnias, que debería estar en el ámbito civil y no en el ámbito penal. Es una amenaza suficientemente grande como para que cualquiera que quiera expresar su opinión se lo piense 2 veces. Vamos a Zapin y volvemos con Rubén, con Antonio. Adelante, vídeo. La
expressions i Lluga no som marionetes, mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. ¿Pero qué estás poniendo? Pues lo que has traído, José, ¿qué quieres que ponga? A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos. Venga, corta y dale. Sí, señor. El demandante pues solicita una medida cautelar que es el secuestro de la publicación del libro de Fariña. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. Le voy a regalar el libro de Fariña. Ah, muy bien. Piense que ahora es más caro el libro que la Fariña, casi. Ah, porque no se puede comprar. Claro, es casi... ¿Usted me lo regala? Sí, sí, se lo regalo. Vale, de acuerdo, pues yo saber. Léaselo porque hablan de usted. Sí, sí, eso me han dicho. ¿Y qué? Rubén. Decía Pablo que hay como una conspiración en la sombra para ir acallando conciencias. No, lo que hay en marcha es un plan de la izquierda y de la extrema izquierda para construir un relato amparándose en todas estas falacias de que van recortando derechos y libertades. ¿Con qué objetivo? Con el de construir un relato infame y fantasioso sobre cuestiones como género, modelo de la familia, instituciones, la monarquía, la jefatura del Estado, porque los gamberros siempre son de izquierda o de extrema izquierda, pero si alguno de derecha tenemos alguna gamberrada, la que se lía, ¿eh? La que se lía, ¿eh? Change.org no puede sacar un autobús haciendo un relato sobre la ideología de género. Uy, la que se lía si somos un poco gamberros en la derecha, ¿eh? Claro, eso sí, el autobús de Change.org hay que prohibirlo, hay que perseguirlo. ¿Por qué? Porque hace un contrarrelato a la ideología de género. O porque se planteó una defensa del modelo tradicional de familia o de la unidad de España. Es que los gamberros siempre están en un lado y cuando os volvéis muy gamberritos tiramos de... Es que era humor negro. Era humor negro como hizo Zapata, reírse de una desgracia como el atentado gravísimo a Irene Villa o los asesinados en los campos de concentración nacionalsocialistas. Ah, eso era una performance, eso era humor negro. ¿Era humor negro o era una performance el vómito anticristiano que se perpetró en el Ayuntamiento de La Coruña? Claro, y os reís, ¿lo veis? Los gamberros os reís, porque os hace gracia esa gamberrada. A mí eso me parece súper respetable. Y ofende a mí como católico, me ofende que con dinero público, desde el Ayuntamiento de La Coruña, o en los carnavales de Tenerife, se vomite ese odio contra la religión católica y la religión cristiana. Antonio. Sí, a ver, bueno, las gamberradas de la derecha vienen, por ejemplo, por esa hay una jerarquización de las víctimas. Para la derecha hay una jerarquización de las víctimas, hay víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas que pueden ser despreciadas, ninguneadas e insultadas. Pero no desde gamberros en redes sociales. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafa Hernando, dijo que las víctimas del franquismo solo se acordaban de sus familiares cuando había subvenciones. Eso lo dijo no un gamberro, lo dijo una de las máximas, de los máximos responsables del partido del gobierno. Eso lo dijo él. Precisamente a raíz de esas declaraciones yo me propuse jugar, sí, y parafrasear con esa frase de Rafa Hernando diciendo que las víctimas de ETA solo se acuerdan de sus familiares cuando había subvenciones, añadiendo a su vez, después, perdón, son las del franquismo. Aquello tuvo una repercusión bastante interesante entre muchos responsables del Partido de Ciudadanos, incluso víctimas de ETA que dijeron que me tendría que aplicar a mí el artículo del Código Penal que se refería a la humillación de las víctimas. Pero cuando se daban cuenta que era sobre las víctimas del franquismo y que lo había hecho Rafa Hernando, bueno, pues entonces no pasaba nada. Es decir, en aquel momento ya no había que aplicar ningún código penal y no pasaba nada porque las víctimas del franquismo pueden ser humilladas, las víctimas del franquismo pueden ser insultadas, las víctimas del franquismo
pueden ser despreciadas. Esto no tiene que ver con que os importen las víctimas, en absoluto. Os importan las víctimas que podéis instrumentalizar políticamente y a partir de ahí intentáis aplicar el Código Penal a vuestros adversarios políticos, pues para quitarlos de en medio, porque no son gamberradas, lo vuelvo a decir, son los responsables políticos de mayor representación del gobierno, los que hacen y humillan a las víctimas. Eso por un lado, simplemente para hablar, porque se habla mucho de las víctimas, se pone la gente en boca a las víctimas cuando las desprecian sistemáticamente. Y lo que hablábamos de esa autocensura que ocurre. Yo hablaba con Facu, le hacía una entrevista y le preguntaba si se autocensuraba, y decía que obviamente, porque es que eso es lo que va, es lo que intentan por dos cuestiones. Uno es la indiscrecionalidad que tiene la Operación Araña. Ellos precisamente lo que hacen es buscar de manera aleatoria para que te pueda tocar o no. Y nunca sabes si te va a tocar o no. Y nunca sabes si lo que dices puede ser constitutivo de delito o no. Y además, la inseguridad jurídica que tiene que ver con los jueces que te toque con su posicionamiento ideológico. Las últimas sentencias que están saliendo al respecto y son muy llamativas. Una, por ejemplo, Manuela Fernández de Prado, que es una juez de la Audiencia Nacional que ha tenido que lidiar con lo peor del terrorismo de ETA, con lo peor, los años de plomo los ha tenido que tratar Manuela Fernández de Prado. Y ella, precisamente en todas sus sentencias, valora de una manera mucho más laxa todos estos delitos porque sabe lo que es el terrorismo de ETA. Cuando esos caen en manos de Concepción Espejel, Enrique López o Nicolás Poveda Peña, que son tres jueces de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel ya sabemos quién es doña Concha Paracospedal, que además está casada con un guardia civil, con un coronel de la Guardia Civil. Enrique López, también sabemos, uno de los que fue recusado por su vinculación con el Partido Popular, y Nicolás Poveda Peña, que es un juez del cuarto turno, que era afiliado a Falange y de sindicatos falangistas en su juventud. Cada vez que cae cualquier juicio de enaltecimiento del terrorismo en sus manos, se sabe ya que van a ser condenados. No hace falta. Yo estuve en el juicio de Valtònyc y desde un primer momento se sabía, y además se le acusaba, por ejemplo, de hacer proselitismo de la extrema izquierda, como si eso en España no pudiese hacerse. Y se le acusaban y estaba el fiscal hablando de que hacía proselitismo de la extrema izquierda. Y estaban hablando de que cuando te llega y te cae esa inseguridad jurídica, caes en manos de esos jueces, sabes que vas a ser condenado directamente. María Eugenia. No, yo decía que a mí me parece muy bien que uno sea facha, machista, homófobo, que se dedique a provocar, que provoque, igual que me parece muy bien la provocación contraria. Yo creo que el humor tiene límites, los límites consisten en el modo en el que el otro se siente ofendido, por eso es legítima también la denuncia. El problema no es eso, no es ese. O sea, el problema no es que uno ofenda y el otro se sienta ofendido. El problema es el modo en el que eso se tipifica penalmente, el modo en el que se dirige judicialmente, el modo en el que se pondera. Eso es lo que se critica. Evidentemente, como he dicho desde el principio, ofender es libre y sentirse ofendido también es libre. Por lo tanto, todo el mundo, inicialmente o de partida, puede ofender y puede sentirse ofendido. La cuestión es cómo después eso se articula en un Estado social y democrático de derecho. Y a mí me parece que aquí, como he dicho antes, ha habido pues un proceso de criminalización orquestado desde el Partido Popular y no solamente por la vía legislativa, sino también judicial, que se ha orientado fundamentalmente a dar una batalla cultural, en efecto, a controlar, digamos, el imaginario colectivo, viendo, como ha dicho también Pablo, que se le iba de las manos. Y lo que ocurre es que además les va a salir mal, no solamente porque es estéril, sino porque, como ha constatado también el informe de Amnistía Internacional, precisamente lo que ha habido ha sido una reacción y una oleada de protestas que de hecho va increciendo. Es decir, que frente al discurso del odio, lo que se van a encontrar va a ser una respuesta, digamos, aún más incisiva. Pablo. Sí, en primer lugar, quería añadir un punto a lo que había dicho antes. Creo que es un programa destinado al fracaso, pues porque existe Internet y porque en las sociedades modernas hay una cosa que se llama el efecto Streisand, que tiene que ver con que cuando tú intentas censurar un mensaje o le atacas desde el ámbito judicial o político, lo que consigues es darle máxima difusión. Es decir, es imposible llevar a cabo este programa. Fariña
En el momento que lo prohíben, pues alcanza el número 1 de listas de venta en Amazon inmediatamente. A Valtonyc probablemente no le escuchaba a nadie antes de, o muy poca gente, no quiero faltar el respeto al rapero, pero lo escuchaba muy poca gente antes de que se decida ir contra él judicialmente. Es sencillamente imposible hacer esto en una sociedad moderna y en una sociedad abierta. Por lo tanto, yo les recomendaría a los sectores reaccionarios de nuestro país que sean listos, o sea, que abandonen esta batalla porque la van a perder. Y luego, desde el punto de vista filosófico, yo sí que creo que la gente tiene derecho a sentirse ofendida y creo que si uno ofende a alguien individualmente, pues es de bien nacido pedir disculpas y creo que eso es sensato, es lógico y no hay ningún problema con ello. Lo que pasa es que creo que todo esto no va de eso. Es decir, creo que todo esto va de proteger a la autoridad. A mí me ponen tweets injuriosos o incluso ilegales todos los días a cientos de miles. ¿Tengo yo el derecho de meter querellas o demandas por esto? Bueno, sí, supongo que sí. Yo, por el tipo de persona que soy, no lo voy a hacer, pero entiendo que uno tiene que tener el derecho democrático a hacerlo. Pero creo que no va de esto. Creo que si uno le pone límites a la libertad de expresión, y yo tengo mis dudas de si debería haber algún límite, en todo caso debería tener que ver con la relación de poder que hay entre el emisor y el objeto del mensaje. Es decir, en todo caso tendría que analizarse si a quien se está atacando es un sujeto minoritario, oprimido, si el divulgar ese mensaje ampliamente contribuye a que su opresión sea mayor. Por ejemplo, no es lo mismo atacar al colectivo LGTBI, que obviamente sufre una discriminación sistémica, que, no sé, hablar mal de los consejeros delegados del IBEX 35. Creo que son cosas bastante distintas y creo que si algún límite tiene que tener la libertad de expresión, tiene que ir por ahí. No se puede hacer una tabula rasa y que lo mismo que se difame desde un medio de comunicación o que un locutor de radio diga que quiere disparar una escopeta a ciertos cargos públicos desde una radio con cientos de miles de oyentes, que una tuitera de 20 años que tiene unos poquitos cientos de seguidores haga bromas de humor negro sobre Carrero Blanco. Creo que si tiene que haber algún límite a la libertad de expresión, tiene que tener que ver con la relación de poder entre las partes. Creo, no. pero tengo mis dudas de si la libertad de expresión tiene que tener algún límite. Tengo realmente mis dudas. Hay una sensación que tengo, lo dejo ahí encima de la mesa, y es que en este país en los últimos años se ha producido una intensificación de la lucha ideológica. Digamos que antes del 15M se decían las mismas cosas que se pueden decir ahora, pero seguramente la clase política dominante sudaba, o sea, les daba exactamente igual, o sea, estaban claros cuáles eran los consensos, estaban claros cuáles eran las preocupaciones de los que mandaban, y que algunos hicieran rock, punk o rap y dijeran determinadas cosas, daba un poco igual. Y sin embargo, en los últimos tiempos hay una intensificación de la pelea ideológica que llega hasta el punto que no deja de ser cómico. A Pablo Hasél sabíamos que cantaba en La Tuerca y en 4 sitios más hace unos años. Ahora yo estoy convencido que hasta el último diputado del PP le ha escuchado, para victoria personal de Pablo Hasél, poder llegar a un público tan amplio. Yo creo que eso responde a una época en la que, digamos, cualquier discurso político, por descerebrado que pueda llegar a ser, de repente, digamos que preocupa, y que incluso despierta discursos políticos que antes estaban mal vistos. En España, a principios de los años 90, estaba mal visto ser facha. El Partido Popular tuvo que hacer un enorme esfuerzo para alejarse de las imágenes que lo asociaban al franquismo. El José María de Aznar de ahora no tiene nada que ver con ese José María Aznar que se presentaba como un centrista que se entendía bien con Anguita, aunque tuviera diferencias, y que trataba de encarnar unos valores completamente distintos a los referentes mediáticos de la derecha actual. Aznar nunca hubiera sido presidente del gobierno si los referentes mediáticos de la derecha de entonces hubieran sido Germán Terç, que trabajaba entonces para El País, si no me equivoco, o Jiménez Los Santos.
Intereconomía o 13TV no hubieran ayudado al Partido Popular en ese contexto. Sin embargo, creo que estamos en una época en la que la persecución del delito ideológico tiene que ver, yo creo, como decía un poco Pablo antes, con que algunos ya no se sienten cómodos en el castillo y entonces hay que perseguirlo absolutamente todo, aunque los tiros que se disparan a veces sean ridículos. Es decir, con esto acabo, es muy serio lo de los independentistas catalanes en la cárcel, pero eso es un asunto político muy importante, de primer nivel, es una cuestión de Estado. A mi juicio no deberían estar en la cárcel, pero no es un tema ridículo. Pero lo de Casandra es ridículo, lo de Valtonyc es completamente ridículo. O sea, hay cosas que claman al cielo. Es decir, ¿cómo pueden ustedes poner en un tribunal que está que está pensado, concebido para juzgar delitos gravísimos que afectan a la seguridad del Estado, a una tuitera de 20 años o a un rapero con un flow discutible que hace una canción sobre el rey? O sea, creo que responde a ese ambiente en el que el miedo también es el miedo del poder. Pero yo creo que tiene que ver, y esto es con lo que decían en un principio, es decir, porque por asociación se intentaban transmitirse. La demanda Facu Díaz, cuando se hizo la querella Facu Díaz, se llamaba demanda Podemos. Porque la intencionalidad que había, igual que los titriteros se les detuvo porque era una obra contratada por el Ayuntamiento de Madrid y podría servir para dar Manuela Carmena. Y la demanda contra Facu Díaz demanda Podemos porque podrían asociarla a Pablo Iglesias para asociarla luego directamente a Podemos. Es decir, después del 15M, todos esos relatos anteriores, pues eran como, eran underground, y era movida que no molestaba a nadie porque, cada uno se daba ahí 4 berridos y no molestaban a nadie. Cuando de verdad veían que había una opción a la izquierda del Partido Socialista, que tenía la posibilidad, que hubo una posibilidad de llegar a altas cuotas de poder, pues se activó toda la maquinaria posible para intentar que eso no ocurriera. Y una de las maneras que se activó era intentar asociar a un montón de satélites de alrededor para poder que esos comportamientos declararlos completamente censurables fuera de cualquier debate político aceptable y asociarlo a una opción política para poder así alejarla del tablero político de lo aceptable. Es decir, no es casualidad que ocurriera en ese momento, no es casualidad que ocurriera también cuando se daban todas las movilizaciones, no es casualidad que las reformas en el 2015. Es que un ejemplo sobre todas estas sentencias de enaltecimiento es que durante los 8 años anteriores al final de ETA, hubo 16 condenas por enaltecimiento del terrorismo, con 8 muertos, ¿vale? Y solo en el año de la reforma de Gallardón 2015 hubo 25, el doble. Entonces, es obvio que se intentaba criminalizar la disidencia e intentar acallar durante todas las voces posibles que pudieran provocar un cambio político en este país. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Pablo. Minuto de conclusiones. Sí, yo remarcaría que creo que este debate ha cambiado desde que existe Internet. Posiblemente las leyes se han quedado viejas. Seguramente el efecto Streisand es mucho más potente ahora que podría haber sido en otros contextos comunicativos previos, y creo que esto inclina el tablero en contra del poder establecido. Creo que en las sociedades modernas, conectadas a la red, cada vez más jóvenes, cada vez con más nativos digitales, creo que el programa reaccionario, que consiste efectivamente en atacar a unos pocos para que todos tengan miedo, creo que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Por lo tanto, yo quiero acabar con un mensaje optimista. Creo que van a perder esta batalla, creo que se equivocan. Creo que cuando van a por Casandra Vera derrapan fuera de la pista, y en ese sentido yo soy optimista respecto del futuro. Gracias, Pablo. María Eugenia. Bueno, yo diría que, como ha dicho antes Pablo, los límites a la libertad de expresión, yo sí creo que existen, aunque son contextuales y evidentemente también, como tú has apuntado, dependen de la relación de poder entre las partes. No es lo mismo para hablar de enaltecimiento, de apología o de injuria, que quemar una bandera, ¿no?, en un partido de fútbol, que quemar una bandera encapuchado diciendo Goraeta. Es decir, interpretar eso de la misma manera es absurdo, ¿no? El incremento de la represión yo creo que ha tenido mucho que ver también, como he dicho al principio, con el 15M, como también se ha dicho aquí, con el surgimiento de Podemos, aunque ellos se anticiparon porque tras el recorte de los derechos sociales tenía que haber, como de hecho hubo, una protesta y tenían que preparar precisamente la reacción ante esa protesta. Y quiero en estos segundos terminar con un poema de Blas de Otero
que dice, ¿no?, entre otras cosas, porque no me da tiempo a leerlo entero, bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel, aquí, aquel que dice, Abel, 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 o yo, tú, él. Pero tú, Sancho, pueblo, pronuncias anchas sílabas, permanentes palabras que no se lleva el viento. Paula. Bueno, después de Bastotero, bueno, qué bonito. Las palabras no se las lleva el viento, es que quedan ahí. Yo, como conclusión, es muy difícil concluir en este tema, pero sí que me gustaría volver a traer que al final la cuestión central de la libertad de expresión e, insisto, de creación, que me parece muy importante el concepto, tiene una cuestión de poder, de control y de miedo al debate, de miedo al libre pensamiento, de miedo a ensanchar nuestra propia experiencia, nuestras propias ideas. Y que lo que sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí Pablo, de que no podrán, que las palabras quedan, que las palabras se dicen y que ahora tienen todas las plataformas, los canales, las pantallas posibles, que esa ha sido la socialización de los medios digitales. La verdadera socialización es que todo discurso puede llegar a tener la misma exposición, pero que paralelamente a esa ventaja que tenemos en la sociedad moderna y en la sociedad digital, existe ese clima que a mí me preocupa y querría dejar como idea para llevarnos de autocensura. Gracias, Paula. Yolanda, y mirad el reloj, que en la parte final se nos acaba el programa. Bueno, desde la PDLI tenemos una frase que nos resume, que es sin libertad de expresión, de información y de creación no hay democracia. Nosotros queremos una democracia plural en la que se puedan expresar todas las ideas y, por tanto, creemos que los límites a estas libertades, que son la base de un sistema democrático plural, de todas las ideas que puedan ser expresadas, dejan muy claro cómo se debe restringir. Efectivamente, no es absoluto, sino que se debe restringir de la manera más restrictiva posible, de manera proporcional y siempre con el objetivo de proteger a las personas y no a las ideas. Las ideas no son defendibles. Cualquier idea puede ser objeto de crítica y el único límite debe estar cuando una expresión suponga un daño concreto a las personas. Y por último, sí que somos optimistas desde la PDLI, pensamos que la sociedad civil va a conseguir cambiar estas leyes represivas, que muy bien resumía el catálogo de leyes Mordaza, Código Penal y Sociedad Ciudadana. De hecho, el día 17 de marzo nos movilizamos. Creemos que vamos a conseguir que los jueces tengan un criterio razonable y apliquen esta normativa restrictiva de acuerdo a los estándares internacionales, y creemos también que fuera de España vamos a conseguir poner el foco en todas estas vulneraciones que estamos sufriendo. Gracias, Yolanda. Rubén. Para cambiar las leyes no estaría de más que la izquierda o la izquierda radical, aunque solo fuese por provocar, ganase unas elecciones alguna vez. Dicho esto, me ha gustado mucho tu elogio de la risa, también me gusta mucho el elogio de la locura, pero Pablo, lo siento, no puedo comprarte el elogio de la discrecionalidad, porque ahí la izquierda y la extrema izquierda es perfecto. Las leyes son discrecionales, la libertad de opinión es discrecional. Claro, porque entonces convertimos a malversadores, sediciosos y rebeldes en presos políticos que tenemos que hacer algo político. Pues no hubieras robado dinero y no te hubieras rebelado contra la unidad de España de forma violenta. Y no serías un preso, de preso político nada. Pero claro, con esto de la discrecionalidad se aplica a todo. ¿Y qué hace a la continuación la izquierda? Le suma el relativismo moral. Podemos insultar tranquilamente a todos aquellos que no piensan como nosotros. Todo es relativo, no os lo toméis así. Somos unos gamberros. Antonio. Bien, yo aquí en el último minuto voy a plantear mis dudas sobre los límites de la libertad de expresión. Yo no los tengo claros y siempre hay un debate en el que tengo conmigo mismo. Por ejemplo, la nueva reforma del Partido Socialista al respecto a la ley de memoria histórica, que trata de poner la apología del franquismo, también penalizarla, pues también me plantea dudas, porque estoy a favor de que eso no ocurra, pero me plantea dudas, ¿no? Entonces, tengo que reconocer mis contradicciones al respecto, ¿no? Yo sé, la Smith Act llevó a la cárcel a Eugene Dennis y a William Foster por tener el manifiesto comunista. En Alemania estaba prohibido el Mein Kampf. No me parece adecuado en ninguna de las dos maneras, y yo creo que los delitos del odio tendrían que estar, el límite para que sean penados es la actuación que, por ejemplo, tuvo la radio Las Mil Colinas en el genocidio de Ruanda, ¿no? Un discurso activo y proactivo para el genocidio, ¿no? o para la comisión de un delito claro, ¿no? Yo creo que ese es el límite que yo me marco siempre como el que debe ser penado y no otro cualquiera. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los 6.
nos hemos expresado libremente en este programa, que no es poco, dadas las circunstancias. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache.